Si me permite, han sido una serie de acciones por parte de las últimas tres fueron encabezadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, por el Ejército Mexicano. La primera fue la detención, estoy hablando de las más recientes porque ha habido de octubre a la fecha pues muchísimos aseguramientos, detenciones, bueno, como lo presentamos simplemente en el estado de Sinaloa, de octubre a la fecha van 900 detenidos. Se escapó el jefe Iván, y ahora las calles están a punto de explotar. ¿Te entregas o te matamos? Esa es la única opción. La orden de Harfuch a Archibaldo no deja margen para la duda. ¿Qué está pasando detrás de todo esto? ¿Quién ganará en este juego de poder y sangre? Quédate porque lo que viene va a cambiarlo todo. Sigue viendo. Las calles de la ciudad estaban a punto de desbordarse. El caos no era solo una posibilidad, era inminente. Había comenzado como una orden fría, calculada, pero rápidamente se convirtió en algo mucho más aterrador. El jefe Iván, un hombre que siempre se había mantenido un paso adelante en este juego mortal, había desaparecido. Nadie sabía cómo lo había logrado, pero la sensación en el aire era palpable. Algo grande estaba por estallar. La pregunta no era si, sino cuándo. Mientras las fuerzas de seguridad patrullaban las principales arterias de la ciudad, se filtraban rumores inquietantes. Algunos decían que la última orden de Harfuch había sido la gota que derramó el vaso. Otros especulaban que el jefe Iván ya había hecho planes de escape mucho antes de ser detectado. Sea cual fuera la verdad, la atmósfera estaba cargada de un horror tangible, como si el aire mismo estuviera esperando que algo se rompiera. En un mundo donde la lealtad y la traición son las reglas no escritas, Archibaldo, un hombre que había sido sinónimo de violencia por años, se encontraba bajo presión. La orden de Harfuch, un ultimátum que resonó en cada rincón de la ciudad, dejó claro que no habría lugar para el arrepentimiento. Cualquier intento de negociar o esconderse sería inútil. La maquinaria del terror no perdona, y el círculo de aquellos que se atrevieron a desafiarlo se iba reduciendo con cada hora que pasaba. La humillación era solo el primer paso. Aquellos que caían en la desobediencia eran testigos de una tortura psicológica que desbordaba la mera violencia física. A medida que la búsqueda de Iván continuaba, los medios de comunicación fueron invadidos por imágenes de enfrentamientos brutales entre facciones rivales. En un oscuro rincón de la ciudad, las calles eran el escenario de escenas espeluznantes. Se escuchaban los ecos de disparos resonando a lo lejos, mientras los cuerpos caían en el asfalto, sumidos en la confusión. Las fuerzas de seguridad, con sus caras impasibles, avanzaban sin tregua, convencidos de que nada los detendría. Pero las sombras de los conspiradores seguían moviéndose entre ellos, tan cerca, pero tan invisibles. Las órdenes de Harfuch no solo eran una cuestión de control, eran un recordatorio de la crueldad que se desataría si se cruzaban ciertos límites. La violencia se multiplicaba como una plaga, y aquellos que quedaban atrapados entre las fuerzas del orden y la furia de los descontrolados se veían obligados a tomar decisiones que los marcarían para siempre. Las ciudades, ahora más que nunca, eran una jungla imparable. Los matices de la vida humana se desvanecían en un mar de violencia incontrolable. Con el paso de las horas, Archibaldo se encontraba cada vez más atrapado en una telaraña que parecía no tener fin. No solo era su propio destino el que estaba en juego, sino el de aquellos que aún estaban bajo su influencia. Cada intento de resistir se volvía más insoportable, como si el peso de la condena fuera un eco constante. Y sin embargo, el reloj seguía su marcha, implacable, mientras las calles se llenaban de más caos y más muerte. En las sombras, los rumores sobre la desaparición de Iván se intensificaban. Se decía que había logrado huir, que algún aliado le había tendido una mano en el momento más crucial. Nadie sabía si era cierto, pero la sensación de que Iván podría estar moviéndose entre las sombras, observando desde lejos, alimentaba el temor generalizado. La ciudad no podía descansar. El hecho de que él aún estuviera vivo, fuera de alcance, era una amenaza constante para aquellos que no podían escapar de su sombra. Cada rincón de la ciudad se había convertido en un campo de batalla. La violencia no era solo física, sino psicológica. Había quienes se enfrentaban a decisiones desgarradoras, preguntándose si sus vidas realmente valían la pena, si sus lealtades los habían llevado a un abismo sin retorno. Las humillaciones eran tan crueles como el dolor físico, y el horror de saber que no había escapatoria sumía a muchos en un estado de desesperación total. La verdad es que el jefe Iván, incluso fuera de la vista, seguía siendo una figura temida. Los ecos de su nombre recorrían las calles, tanto en los susurros de aquellos que lo buscaban como en los temores de los que querían escapar de él. En un mundo donde las reglas eran claras,
pero las consecuencias eran aún más aterradoras. La ciudad se encontraba al borde de la aniquilación. Y la única pregunta que quedaba era quién se alzaría como vencedor en esta guerra sin cuartel. La cacería no ha hecho más que intensificarse. La madrugada de hoy, en Culiacán, el sonido de las sirenas resonó como un presagio, mientras las unidades tácticas de las fuerzas federales se desplazaban con rapidez y precisión. El objetivo estaba claro, y los disparos se oyeron en el aire como la amenaza inminente de un final inevitable. En el corazón de Sinaloa, la operación se había montado con la esperanza de finalmente capturar a los fugitivos más buscados. La tensión era palpable, el aire pesado con la expectativa de un choque inminente, pero como si fuera un espectro, Iván Archibaldo volvió a escapar. La operación, que parecía ser el golpe definitivo, terminó en un fracaso, y las autoridades se vieron obligadas a retirarse mientras los ecos de la frustración se extendían por todo el operativo. El mensaje se había filtrado con una rapidez sorprendente: entregas o neutralizamos. Las fuerzas estaban bajo un nivel de presión tan alto que parecían no encontrar el respiro necesario. Los informes sobre la evasión de Iván Archibaldo y las constantes advertencias de que estaba rodeado sacudían la estructura misma del poder en México. La captura parecía ser el único camino posible para restablecer el orden, pero cada intento de acercarse a él se convertía en una pesadilla de confusión, caos y miedo. Mientras tanto, la presencia de los agentes federales y las unidades de élite se expandía por todo el estado, desmantelando células clave y asegurando territorios estratégicos. Pero la pregunta que resonaba en todos los rincones era la misma: ¿quién quedaría de pie al final? En los pasillos del poder, los rumores seguían creciendo. La decisión de Harfuch de involucrarse directamente en el asunto se percibía como una movida de desesperación, o quizás una jugada calculada para evitar repetir los errores del pasado. La filtración sobre la advertencia directa a Iván Archibaldo era el grito de guerra que todos esperaban, una amenaza palpable que sumergió a la nación en un estado de alerta total. «Estás rodeado, no hay salida», decían las palabras filtradas. Los informes indicaban que incluso las fuerzas federales de otras regiones estaban siendo desplegadas en una acción coordinada para asegurar que no quedara espacio para la huida de los capos. Sin embargo, la humillación era parte del proceso. Aquellos que se consideraban intocables se veían ahora obligados a huir, a esconderse, mientras sus hombres caían uno tras otro. La ciudad era ahora un campo de batalla donde el poder se enfrentaba con toda su fuerza. Las luces de los helicópteros iluminaban la noche como fantasmas que buscaban a sus presas. El rugir de los motores se mezclaba con los disparos a lo lejos. No había tregua, no había clemencia. Cada calle, cada esquina se había convertido en una trampa mortal, con cada miembro de la organización luchando por sobrevivir, mientras las fuerzas del orden trataban de reducirlos a cenizas. En este enfrentamiento, las figuras más poderosas eran también las más vulnerables. Iván Archibaldo, al igual que su padre, se había convertido en un símbolo de resistencia, pero la intensidad de la presión era abrumadora. ¿Cuánto tiempo más podrían escapar de las garras de un sistema decidido a no dejar cabos sueltos? Por otro lado, en las entrañas del gobierno, las consecuencias de un fracaso eran aún más graves. Las decisiones que tomaron en el pasado empezaban a pasar factura. Los que alguna vez consideraron al crimen organizado una sombra distante, ahora se veían atrapados en su propia red de mentiras y promesas rotas. La influencia de los capos era más fuerte que nunca, y los ecos de esa verdad resquebrajaban las bases del sistema. A medida que las fuerzas de seguridad avanzaban, se revelaban más detalles sobre los secuestros, las humillaciones y los tratos crueles que habían sufrido muchos durante las operaciones. Estos actos, lejos de intimidar, solo alimentaban una guerra aún más despiadada. La evidencia estaba clara. Iván Archibaldo era más astuto de lo que se había imaginado. Cada vez que las autoridades pensaban que lo tenían acorralado, desaparecía en las sombras. Cada operativo, cada captura fallida, solo incrementaba su mito, su leyenda. La obsesión de los medios y la sociedad con su figura generaba una tensión aún mayor. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad, abrumadas por la magnitud de la operación, comenzaban a dividirse en sus propios conflictos internos, luchando no solo contra un enemigo externo, sino contra las amenazas dentro de sus propias filas. Los informes de traiciones y filtraciones empezaron a emerger, dejando claro que la batalla estaba lejos de ser ganada. Los enfrentamientos violentos no cesaban. Las bombas sonaban a lo lejos, y las unidades tácticas avanzaban sin descanso.
El odio y el miedo estaban presentes en cada rincón, mientras los agentes federales y los miembros de la organización luchaban por controlar el territorio. Pero el golpe más duro llegó con una declaración. Los involucrados no se detendrían hasta que Iván Archibaldo fuera capturado, muerto o entregado. La amenaza de neutralización dejó claro que no había espacio para la rendición. Cada movimiento que hacía el jefe de los Chapitos se veía rodeado por fuerzas que buscaban su destrucción, pero el horror de lo que estaba por venir parecía apenas comenzar. El sitio contra el líder del cartel de Sinaloa había tomado un giro más oscuro, más personal. Nadie estaba a salvo. La tensión en las calles de Sinaloa alcanzó niveles insoportables. Desde primeras horas del día, las fuerzas mexicanas iniciaron un despliegue sin precedentes. Convoyes blindados, helicópteros patrullando el cielo y retenes militares en cada esquina, todos apuntando al mismo objetivo: Iván Archibaldo. La orden había sido clara y los oficiales no se detenían. Se sentía la presión en el aire, como si cada calle estuviera al borde de explotar. El cerco que se había creado alrededor del círculo más cercano al jefe de los Chapitos se cerraba lentamente, y los movimientos de las fuerzas de seguridad eran tan estratégicos que cualquier error podría significar una tragedia. Los testigos hablaban de una situación de guerra en las principales avenidas, y las noticias de movimientos sospechosos no cesaban. El gobierno mexicano había decidido actuar con fuerza, y el operativo que se desplegó no fue nada menos que una ofensiva calculada para desmantelar la estructura de poder que Iván Archibaldo había construido durante años. Los movimientos eran rápidos, precisos, y todo indicaba que el control del territorio se disputaba con una violencia sin límites. En los pasillos de poder, los rumores de que otros grupos rivales, como los Zambada, estaban esperando el momento exacto para hacer su jugada, crecían cada vez más. La presencia de Siqueiros, hijo de Ismael el Mayo Zambada, en la escena se hacía sentir, y su ambición de tomar control de Sinaloa no hacía sino sumar más combustible a la guerra. Mientras las fuerzas federales cerraban los alrededores de Culiacán, nuevos reportes de hallazgos aterradores comenzaban a emerger. Túneles, pasadizos ocultos, casas que parecían simples viviendas, pero que en su interior albergaban rutas de escape cuidadosamente planeadas, eran descubiertos una tras otra. Los operativos se intensificaban. Sin embargo, la cacería parecía ir más allá de lo planeado. Cada detalle del operativo se volvía un juego de riesgo. Las acciones de las autoridades no solo se limitaban a la captura de Iván Archibaldo. Ahora, con la colaboración de la Fiscalía General de la República, se buscaba desmantelar cada rincón que pudiera albergar amenazas a la estabilidad de la región. Lo que muchos no anticipaban era que, a pesar del avance de las fuerzas federales, el verdadero desafío no estaba solo en las amenazas externas. Dentro de los mismos rangos de seguridad, se hablaba en voz baja sobre posibles traiciones. Alguien en algún lugar filtraba información, y eso solo aumentaba el caos. En Sinaloa, el gobierno se encontraba atrapado entre dos frentes: las fuerzas de seguridad y los grupos enemigos que no solo esperaban una oportunidad para neutralizar a los Chapitos, sino que también buscaban redefinir el control del poder. La guerra entre facciones rivales dentro de los carteles se desataba sin piedad, y la disputa por el control de Sinaloa ya no era solo una cuestión de sangre, sino también de supervivencia. Por otro lado, las declaraciones de Omar García Harfuch dejaban en claro el rumbo del operativo. No había marcha atrás. «Basta de problemas», había dicho en su última rueda de prensa, y sus palabras se sentían como un eco lejano que resonaba por toda la región. La idea de que el gobierno dejaría de ser un espectador en este conflicto ya no era solo una promesa, sino una amenaza palpable. Mientras las fuerzas de seguridad se adentraban más en los territorios, los enfrentamientos se tornaban más intensos, y las huellas de la violencia quedaban marcadas en cada rincón de la ciudad. A medida que el cerco se apretaba sobre Iván Archibaldo, la estrategia que se había implementado comenzaba a dar resultados, pero también empezaba a revelar lo impredecible de la situación. A cada paso que las fuerzas daban, los Zambada hacían su movimiento, esperando que el peso de la ofensiva acabara con los Chapitos. El equilibrio de poder en Sinaloa estaba en juego. Un solo error en esta operación podría significar no solo la caída de Iván Archibaldo, sino también una redistribución total de la estructura criminal que había gobernado Sinaloa durante décadas. Cada segundo contaba, y las horas se volvían interminables. Los enfrentamientos entre los dos grupos rivales, los Chapitos y los Zambada, no solo aumentaban la violencia en la región, sino que también sumaban una humillación constante para aquellos que veían caer a sus aliados uno por uno.
Mientras las unidades de élite intentaban cerrar el cerco, los impactos de bala resonaban con más fuerza. La operación se había convertido en una guerra de desgaste, y los riesgos solo aumentaban. A lo lejos, las explosiones y el ruido de los disparos se podían oír a medida que la batalla se desataba por toda la región. La gente se resguardaba, sabiendo que el curso de esta guerra decidiría el destino de Sinaloa. La incertidumbre que flotaba sobre el futuro de la región se palpaba en cada rincón. Iván Archibaldo parecía más que nunca un objetivo imposible de alcanzar. Mientras tanto, las tensiones entre los Zambada y los Chapitos no se detenían. El miedo se había instalado entre las fuerzas federales, que sabían que esta operación no solo era una prueba de su eficacia, sino también una advertencia para aquellos que aún creen que pueden escapar de la justicia. Y mientras la operación avanzaba, las noticias sobre la captura de otro miembro clave del cartel o el aseguramiento de propiedades ilegales se multiplicaban. Cada nueva detención, cada nueva incautación, solo servía para agravar la desesperación de los involucrados. Los días se convertían en noches sin descanso, y la línea entre el orden y el caos se difuminaba. El operativo, ahora más que nunca, era una partida de ajedrez en la que cada pieza debía moverse con precisión, o todo se desplomaría. La pregunta seguía siendo la misma. ¿Quién ganará en esta lucha mortal por el control de Sinaloa? La intensidad de los movimientos en Sinaloa no ha hecho más que aumentar. La orden es inquebrantable, y el cerco sobre Iván Archibaldo se ha cerrado con rapidez. Las fuerzas federales se han adentrado en cada rincón del estado, avanzando sin descanso. Los helicópteros surcan los cielos y las unidades tácticas se distribuyen de manera estratégica, sin dejar espacio para escape. En las calles, los soldados patrullan incansablemente, mientras los oficiales avanzan en busca de rastros que pudieran llevarlos al paradero de uno de los hombres más buscados del país. Sin embargo, lo que pocos han logrado descifrar es el siguiente movimiento de Archibaldo. Fuentes aseguran que el líder de los Chapitos no se dejará atrapar tan fácilmente. Su astucia es bien conocida, y se dice que ha preparado una serie de rutas de escape que podrían desorientar a las fuerzas de seguridad. Hay quienes afirman que, en este mismo momento, el hombre se encuentra fuera de Sinaloa, mientras otros aseguran que ha regresado a las mismas zonas donde su poder sigue siendo fuerte. A medida que los días pasan, la incertidumbre se convierte en el único horizonte visible. Las respuestas siguen siendo elusivas, pero la amenaza permanece palpable. En los pasillos del poder, los temores se amplifican. Si Iván Archibaldo logra eludir la captura, la credibilidad de las fuerzas de seguridad se verá severamente comprometida. La humillación sería total, tanto para el gobierno como para aquellos que han hecho de esta operación su prioridad. Pero si cae, si finalmente es atrapado, no solo se habrá desmantelado una pieza clave de la organización, sino que el mensaje de la autoridad se habrá establecido de manera definitiva. No hay lugar para la duda. La presión es insoportable, y cada minuto que pasa se vuelve más crítico. Los rumores sobre su paradero se intensifican con cada hora que transcurre. Algunas voces dentro de los círculos más cercanos a las autoridades federales aseguran que Iván Archibaldo ha dejado señales de su presencia en áreas como Culiacán, pero su capacidad para evadir las emboscadas se ha convertido en una leyenda. Los detalles sobre el conflicto en Sinaloa siguen surgiendo con rapidez. En las últimas horas, las autoridades han confirmado el hallazgo de nuevas rutas de escape que habían sido habilitadas en el terreno. Se han descubierto pasadizos secretos en varias propiedades abandonadas y las operaciones continúan sin descanso. Lo que en un principio parecía ser un avance, ahora está rodeado de incertidumbre. En un momento, las fuerzas federales podrían encontrarse rodeadas, a merced de los movimientos calculados de los Chapitos. Las batallas no solo se libran en las calles, sino también en la mente de quienes enfrentan a la organización. Los enfrentamientos con los soldados y las unidades tácticas han dejado tras de sí huellas de destrucción. Se habla de ataques sorpresa y enfrentamientos violentos, en los cuales los miembros de la organización han mostrado su fiereza y capacidad para resistir. Los militares se ven obligados a adaptarse constantemente a nuevas tácticas, mientras la presión por dar con el paradero de Iván Archibaldo aumenta con cada hora que pasa. Es difícil predecir qué pasará en los próximos días. Los expertos en seguridad hablan de un escenario de alto riesgo, donde cualquier error podría tener consecuencias devastadoras. En los barrios más remotos de Sinaloa, los habitantes viven con miedo, sabiendo que la violencia podría estallar en cualquier momento. Las calles se sienten desiertas, las ventanas cerradas, y las miradas de los habitantes reflejan la tensión acumulada.
El sentimiento general es el de una guerra sin fin. La región se encuentra atrapada en un ciclo de enfrentamientos que parece no tener fin. Los grupos rivales no solo se ven como enemigos, sino como oportunidades para reconfigurar el equilibrio del poder. En las sombras, se rumorea que otros líderes están esperando su turno, anticipando que la caída de Iván Archibaldo podría abrir un espacio para el reacomodo de los territorios. La presencia de nuevos actores se hace sentir, y las alianzas, que en un principio parecían estables, ahora se desmoronan con la misma rapidez con la que surgen nuevos conflictos. Sin embargo, lo que realmente está en juego no es solo el control del territorio, sino también la supervivencia. Los que están más cerca de la caída de Archibaldo saben que este podría ser el último gran golpe a la organización, pero también son conscientes de que la violencia podría resurgir con fuerza aún mayor si la operación fracasa. La sociedad de Sinaloa observa, esperando respuestas, mientras las fuerzas federales luchan por mantener el control. La situación en Sinaloa sigue intensificándose con cada hora que pasa, pero nadie sabe con certeza qué depara el futuro. Los ojos del mundo están fijos en el estado, observando con ansiedad cada movimiento y cada señal. La gran incógnita sigue siendo qué hará Iván Archibaldo: rendirse o enfrentar una ofensiva imparable. En las calles, el ambiente es electrificado. Se escuchan rumores de que el líder de los Chapitos ha logrado desaparecer una vez más, pero también hay quienes aseguran que está a punto de ser acorralado. La incertidumbre es total, y la tensión se siente en cada rincón. Por primera vez en años, las fuerzas federales parecen haber coordinado un esfuerzo masivo. Se han desplegado unidades de élite con una precisión casi militar, mientras las aeronaves patrullan los cielos de Sinaloa sin descanso. Equipos de inteligencia, trabajando incansablemente, están rastreando cada rincón del estado en busca de cualquier indicio que los conduzca a Archibaldo. Esta es una operación sin margen de error, en la que cada paso debe ser calculado y ejecutado con extrema cautela. Pero mientras las autoridades avanzan, hay quienes en las sombras hacen sus propios movimientos. Fuentes cercanas a los negociadores han revelado que existen conversaciones secretas en curso, donde se discute una posible rendición de Archibaldo, aunque algunos en el gobierno no ven con buenos ojos esta opción. Aún así, el temor a un desenlace fatal sigue latente, y la posibilidad de que el líder de los Chapitos busque huir nuevamente está siempre presente. En los pasillos de poder, el dilema es claro: seguir con la ofensiva hasta las últimas consecuencias o intentar encontrar una salida negociada. La tensión sigue creciendo, y los reportes sobre el movimiento de las fuerzas federales se multiplican. Las unidades especiales continúan avanzando en diversas áreas de Sinaloa, asegurando propiedades y desmantelando las estructuras que sostienen el poder de los Chapitos. Sin embargo, hay indicios de que Iván Archibaldo sigue teniendo una vasta red de apoyo, lo que hace que cada operación sea aún más peligrosa. Las horas avanzan, y la desesperación parece apoderarse de todos los involucrados. En las últimas horas, se ha registrado un enfrentamiento violento en la zona de Culiacán, donde un grupo de hombres armados intentó repeler el avance de las fuerzas federales. La confrontación dejó atrás una escena de caos absoluto, con vehículos incendiados y edificios parcialmente destruidos. En las calles, los civiles se ven obligados a permanecer encerrados en sus hogares, mientras los ecos de los tiroteos retumban en el aire. Los testigos hablan de una violencia desmesurada, en la que los atacantes no dudaron en disparar a quemarropa contra cualquier cosa que se moviera. En el mismo momento, un informe filtrado revela que la operación está a punto de alcanzar nuevas dimensiones. A medida que se profundizan las investigaciones, los oficiales han encontrado túneles y rutas de escape que nunca habían imaginado, lo que aumenta la dificultad de la misión. Los equipos de élite deben ahora enfrentarse a un laberinto de pasadizos subterráneos que podrían llevarlos directamente a los escondites más remotos del estado. Mientras tanto, la figura de Iván Archibaldo sigue siendo el centro de todas las especulaciones. Algunos sostienen que está huyendo hacia el norte, cruzando hacia los Estados Unidos, mientras otros insisten en que se esconde en alguna de sus propiedades más protegidas, dispuestas con tecnología avanzada para eludir el cerco. Sea cual sea su paradero, lo único claro es que el tiempo se le está agotando. Las fuerzas federales siguen avanzando, implacables, con la esperanza de que el cerco finalmente se cierre. Pero la incertidumbre sigue acechando, y nadie sabe si la operación terminará con una captura histórica o con un fracaso humillante. A medida que las fuerzas federales se adentran más en las entrañas de Sinaloa, surgen nuevos enfrentamientos. En las últimas horas,
Un convoy blindado fue emboscado en una de las rutas más transitadas, dejando a varios oficiales gravemente heridos. El ataque, bien coordinado, ha dejado a las autoridades en un estado de alerta aún mayor. Las tácticas de los chapitos siguen siendo una amenaza constante, y cada paso que dan las fuerzas de seguridad está marcado por la posibilidad de una nueva trampa. En el trasfondo, el panorama se oscurece aún más. Algunos de los aliados de Archibaldo, ya sea por lealtad o miedo, han comenzado a hacer movimientos por su cuenta, creando más caos y distracción en las zonas controladas por los chapitos. Las autoridades, ya cansadas de la lucha, se encuentran con una nueva preocupación. Los grupos rivales que ven en este momento una oportunidad para apoderarse del territorio. Los rumores indican que otros capos, entre ellos algunos de la facción de los Zambada, están esperando el momento adecuado para intervenir y reconfigurar el poder en Sinaloa. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas federales, el control sigue siendo esquivo. Los enfrentamientos entre las autoridades y los hombres de Archibaldo se intensifican en toda la región. Algunos informes de inteligencia indican que los chapitos están organizando una respuesta más violenta, dispuestos a defender su territorio con todo lo que tienen. Cada enfrentamiento parece ser más sangriento que el anterior, con las autoridades tomando decisiones difíciles, sabiendo que cada movimiento podría ser el último. Los habitantes de Sinaloa viven una pesadilla constante, atrapados en medio de una guerra sin fin. Los rumores de nuevos ataques y emboscadas circulan rápidamente, creando una atmósfera de terror en las calles. En las zonas más conflictivas, las tiendas han cerrado, y las escuelas han suspendido clases. La población se ve obligada a permanecer en sus hogares, mientras la violencia sigue avanzando sin control. Los testigos hablan de hombres armados patrullando los barrios y de familias enteras desplazándose en busca de refugio. En las últimas horas, se han reportado enfrentamientos cerca de una de las propiedades de Iván Archibaldo, lo que ha desatado una nueva ola de enfrentamientos violentos. Las autoridades intentan mantener el orden mientras los disparos suenan de fondo, pero el caos parece estar fuera de control. Las sombras de Sinaloa se llenan de incertidumbre, mientras la batalla por el control del territorio continúa.